Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, primera del mes de mayo de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 50 minutos del horario internacional GMT. Como ya saben, festivo en muchos países en el día de hoy, sobre todo en Europa, seguramente incida en las cotizaciones de los principales pares de divisas. Deben de tenerlo en cuenta para la condición de mercado y acoplar sus estrategias y sus gestiones de capital. Así y todo, vamos a tener datos macroeconómicos que vamos a detallar a continuación en el calendario económico. Desde el Reino Unido vamos a tener varios datos referidos al consumo a las 8:30 GMT. También acompañará el PMI manufacturero del mes de abril. Desde Estados Unidos tendremos a las 12:30 un discurso de la señora Yellen, presidenta de la Fed. También tendremos batería de datos referidos al consumo personal. Conoceremos también en el mismo horario, 12:30 y desde Estados Unidos, las peticiones semanales de subsidio por desempleo y las peticiones de desempleo continuadas. A las 13:45 el PMI manufacturero, dato final del mes de abril, y a las 14 el dato estrella del día, el ISM manufacturero del mes de abril, también desde Estados Unidos. Desde Japón, para finalizar la sesión, también tendremos a las 23:30 datos relacionados con el consumo personal y inversión en bonos extranjeros e inversión extranjera en acciones japonesas. Acompañará también la tasa de desempleo, dato final del mes de marzo. Como ven, un calendario bastante nutrido, a pesar de ser festivo, como comentamos, en muchos países en el día de hoy, Día del Trabajador, día 1 de mayo. Deben de tener en cuenta que estrenamos mayo, hemos cerrado el mes de abril y esos cierres de vela en temporalidad mensual deben de observarlos, deben de vigilarlos por si nos pudieran orientar en los productos que operamos, los pares de divisas o los índices bursátiles. De momento vamos al escenario que nos marca la cotización del euro dólar. Tuvimos ayer reunión de la Fed, sin cambios la tasa de interés, el programa de activos sigue su curso, en fin, no hubo cambios, las cotizaciones ni se movieron prácticamente, como podemos ver en la imagen. Esta es la secuencia de la reunión de la FED en el día de ayer y las cotizaciones prácticamente ni se movieron, como comentamos. El euro dólar, el detalle más importante es que el primer día que cierra por encima del 1,3863. Ya saben que ha estado prácticamente todo el mes de abril encerrado en este estrecho rango, delimitado siempre por la parte de abajo por la directriz bajista de largo que nos viene desde máximos históricos del año 2008 y por la parte de arriba por el 1,3863 y como comentamos, ayer fue el primer día que nos ha cerrado por encima del 1,3863. Detalle o detallito a tener en cuenta para la evolución del euro dólar. 1,3868, 1,3869 tenemos el precio de apertura del día de hoy. Cuidado, por encima ya del 1,3863. Esta doble barrera va a ser clave para la negociación del par en la presente jornada. Debe de posicionarse, debe de quebrar, confirmar el 1,3863 si queremos ver movimientos bajistas. En caso de que lo consiga, dos soportes de categoría intermedia los topamos en el 1,3838 y 1,3816. Quebrado el 1,3816, iríamos de nuevo al salvavidas. En el día de ayer, eficaz, potente como siempre, la directriz bajista de largo. Deben de tenerlo en cuenta también para la lectura mensual. Deben de tener en cuenta que nos ha cerrado el mes de abril por encima de la misma. Soporte principal del día 1,3782, directriz bajista de largo, y quebrado el 1,3782 nos iríamos en busca del punto de partida anual 1,3750. Como ven, hoy el mapa ya es un poquito distinto a días anteriores. Por la parte de arriba, mientras siga encontrando apoyos en la doble barrera, precio de apertura y congestión de mediano largo, no hay miedo de movimientos bajistas. Si estos apoyos se hacen firmes en apertura europea, aunque como he comentado anteriormente, la sesión europea viene muy carente de datos macro, tan solo desde el Reino Unido vamos a tener algún dato macro importante y esos festivos en la mayoría de los países puede incidir directamente en la condición de mercado y en las cotizaciones y lo lógico es que no tuviéramos demasiado movimiento
como mínimo en sesión europea del día de hoy. Si consigue agarrarse y consigue encontrar apoyos firmes en el precio de apertura y la congestión, la primera R intermedia la topamos en el 1,3913. De quebrar el 1,3913 nos topamos con una resistencia intermedia en el 1,3954 y quebrada esta nos aparece ya en escena una congestión de mediano plazo en el 1,3994, muy cerquita ya de la barrera psicológica del 1,50. En estos momentos y de forma inmediata, vigilando la doble barrera que se nos ha generado para el día de hoy entre el precio de apertura de jornada y la congestión de mediano largo, mientras no pierda esta doble barrera, no hay miedo de movimientos bajistas para el par. Si la pierde, el escenario cambiaría. Le echamos un vistazo tanto en temporalidad mensual para ver cómo queda el cierre de mes en temporalidades amplias, estas pistas que nos está generando la cotización del euro dólar. Como podemos apreciar en la imagen, la apertura mensual la tenemos por encima del precio de apertura anual y por encima de la directriz bajista de largo plazo. Repito, pistas que pueden ser determinantes para este mes de mayo. Si le echamos el vistazo en temporalidad diaria, como podemos ver en la imagen, este cierre también y esta apertura por encima de la congestión de mediano largo del 1,3863 puede ser clave y mucho más después del apoyo perfecto que un día más tuvo ayer en la directriz bajista de largo plazo. Lecturas, todas ellas para mediano largo plazo y para intradía, bueno, pues ya hemos detallado, el precio de apertura, como siempre y todos los días, será determinante y clave para la negociación de intradía y más hoy que viene acompañado por el 1,3863. Vistazo al dólar yen. No se separa de los 102.20, nivel de corto que lo tiene atrapado y que le salva la vida desde hace jornadas. Ahí tenemos un poquito por encima el precio de apertura del día en los 102.23. Doble barrera, franja pequeña de 3 puntos que de momento le sirve de apoyo a la cotización del par a estas horas de negociación. El dólar yen ya está pendiente de los datos de empleo de Estados Unidos que vamos a conocer en la jornada de mañana. Si queremos ver girar en movimiento bajista a la cotización del dólar yen, debe de quebrar los 102.20. Esta doble barrera, precio de apertura y nivel de corto. De conseguirlo, atacamos un soporte intermedio en los 101.84. El principal soporte del día viene delimitado por una congestión de mediano, 101.62. Y otro soporte intermedio lo topamos en los 101.40. Por la parte de arriba, si la cotización sigue encontrando apoyo, si no pierde el precio de apertura y el nivel de corto, las probabilidades de atacar la primera R intermedia son altas, 102.46. Desde ahí nos topamos con otra de la misma categoría, 102.74. La siguiente, también intermedia, en los 103.00. Y quebrada esta, iríamos en busca de una congestión de mediano largo en los 103.30, como última resistencia y principal de jornada. Como pueden ver en la imagen, la cotización sigue en su estrecho rango, siempre salvándole la vida en los 102.20, nivel de corto que será primordial también para el día de hoy. Dólar franco suizo. En ligera presión bajista en estos momentos con respecto de su punto de partida de jornada. Como vemos, imantada totalmente la cotización en los 0,8801, punto de partida de jornada. Soporte intermedio, primero 0,8781. Principal de jornada, congestión de mediano plazo, 0,8757. Otro soporte intermedio lo topamos en los 0,8735 y el último nivel de corto 0,8711. Por la parte de arriba, zona muerta, inoperable con respecto al comportamiento del precio se nos ha formado para el día de hoy. Entre el precio de apertura 0,8801 y medio, 0,8802 y la congestión de mediano que la tiene alquilada ya como eje central de operaciones desde hace muchas jornadas en los 0,8817. Esta franja de 15 puntos, zona muerta para el día de hoy con respecto al comportamiento del precio. Otra cosa es si ustedes utilizan indicadores técnicos para negociar. El quiebre de los 0,8817 es imprescindible si queremos ver movimientos alcistas para la cotización del par. Resistencia intermedia la topamos en los 0,8846. Otra de la misma categoría en los 0,8869. Y el quiebre de esta barrera nos lleva directamente a la principal resistencia de jornada 0,8891.
un poquito menos de 100 puntos de la situación actual. Eje central de operaciones 0,8817, mientras no se nos separe del mismo no nos va a mostrar movimientos definidos. En ligera presión bajista, mientras no remonte la zona muerta no vamos a ver movimientos alcistas para este par en el día de hoy y las probabilidades de atacar la primera barrera de soporte intermedia 0,8781, sobre todo en apertura europea, son muy altas. Libra dólar. Máximos anuales los que nos marca la cotización del libra dólar a estas horas de negociación del primer día de mayo. Movemos instalado en su punto de partida de jornada, que lo tenemos en el 1,6876, en ligera presión alcista. Movemos encontrando apoyos en el punto de partida de jornada. De quebrar el 1,6876 nos topamos con el principal soporte del día, delimitado por la congestión de mediano del 1,6842. Ya saben que es el muro que ha estado sujetando al alza la cotización del par durante varias jornadas hasta el día de ayer, que ya se nos ha desprendido con claridad del mismo. Principal soporte del día 1,6842. Otro soporte intermedio en el 1,6812 y el último de jornada 1,6773, a 105 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, metido ya, como comentábamos, en máximos intraanuales, la cotización del par tiene la siguiente secuencia. Como primera fuerza de resistencia, nivel de corto, 1,6918. Dos resistencias intermedias, 1,6940 y 1,6960. La última barrera a batir al alza para el día de hoy. La clave inmediata en el libra dólar, precio de apertura, como siempre, será primordial, 1,6876. Mientras siga encontrando apoyos, las probabilidades de irnos al alza buscando el 1,6918 son altas. Por el contrario, en caso de que la sesión europea, que va a estar muy carente de volúmenes de negociación y de movimientos, pero sí que vamos a tener datos macroeconómicos desde el Reino Unido, atentos al dato, el quiebre del precio de apertura de jornada nos llevaría al principal soporte de jornada 1,6842. Cuidadito con este nivel. AUD-USD en ligera presión alcista desde su punto de partida de jornada 0,9282. Como vemos, la primera R intermedia ya la ha respetado en sesión asiática 0,9304. Si consigue quebrarla a lo largo del día, nos topamos con la principal resistencia de jornada 0,9325 con gestión de largo plazo y dos intermedias las topamos en los 0,9352 y 0,9375. Por la parte de abajo debe de quebrar una zona muerta que se nos ha generado para el día de hoy entre el precio de apertura 0,9282 y el nivel de corto 0,9270. Imprescindible el quiebre de este nivel de corto. De quebrar 0,9270, tres soportes, todos ellos de categoría intermedia. 0,9247, 0,9225 y 0,9207. Quebrado este, le estaría esperando el último soporte y principal del día, nivel de corto 0,9177. En estos momentos y de forma inmediata, sobre todo y por la parte de arriba, vigilen los 0,9304 porque su quiebre nos llevaría a la principal resistencia del día 0,9325. Por la parte de abajo solamente veremos movimientos bajistas si es capaz de quebrar esta franja de 12 puntos que hemos delimitado como zona muerta inoperable para el día de hoy con respecto al comportamiento del precio 0,9270. Continuamos con el euro-yen. Siguen las mismas, como podemos apreciar en la imagen, sigue teniendo como eje inclinado central de operaciones este eje que nos viene desde hace 2 años. Aquí lo tenemos, siempre ejerciendo fuerza, lo testea, lo prueba día tras día, lleva prácticamente un mes peleando con él y no consigue desprenderse del mismo. Atentos al detalle. Para el día de hoy, precio de apertura de jornada 101,79. Cotiza en ligera presión alcista. Como primera pieza de soporte, precio de apertura 141,79. Tres soportes de categoría intermedia los topamos en los 141,46, 141,07 y 140,71. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, doble barrera en el nivel de corto 142,16, impecable en el día de ayer, ejerciendo fuerza de resistencia, ayudado por el eje inclinado alcista de mediano. Doble barrera, primera resistencia y principal del día, 142,17.
dos intermedias, de quebrar la anterior nos vamos a topar en los 142,50 y 142,84, a 100 puntos exactos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera R y principal del día 142,17, atentos al detalle, y por la parte de abajo, como primera pieza de resistencia, precio de apertura de jornada 141,79. Terminamos el análisis del primer día del mes de mayo. Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices. Cualquier duda, cualquier comentario, nos lo pueden hacer llegar a través de nuestros correos, formulario de contacto de nuestra página, teléfonos, Skype o redes sociales. Ya saben, si tienen algún problema en el mercado, si quieren información sobre nuestras capacitaciones, nuestras gestiones de capital, etcétera, pueden ponerse en contacto a través de nuestras vías. Nada más, buen negocio y hasta mañana.